Un gusto poder saludarles nuevamente. Hoy hablaremos de un tema que muy pocas veces se relaciona con diferentes enfermedades que son cada vez más comunes, y es el del síndrome del intestino permeable, o mejor llamado intestino hiperpermeable, ya que la función de permeabilidad está excesivamente aumentada. Entonces vamos a ver qué es, qué causas y qué efectos nocivos presenta y por supuesto cómo mejorarlo. Aquí un adelanto de lo que es la permeabilidad intestinal o el intestino colador, como también a veces se le llama, y es que realmente ocurren rupturas entre las uniones de las células que forman la pared intestinal, lo cual da lugar a que pasen diferentes sustancias o incluso microorganismos completos hacia el torrente sanguíneo. De esta manera, entonces, primeramente demos un repaso o veamos para quienes no tengan conocimientos de fisiología acerca de la estructura del intestino delgado, que es donde principalmente se da este problema. El intestino delgado tiene una longitud de entre unos 6 y 7 metros y se divide en tres segmentos que son el duodeno, el yeyuno y el ilion respectivamente. La permeabilidad intestinal se da sobre todo a nivel del duodeno y el yeyuno, que es donde se va a dar la digestión de los nutrientes. Si nosotros realizamos o observamos un corte de la pared interna del intestino, vemos que va a tener una gran cantidad de pliegues, los cuales a su vez, si los amplificamos, vemos que contienen un gran número de vellosidades, así como microvellosidades que contienen células epiteliales llamadas enterocitos. Las células epiteliales básicamente son células que forman un tejido de recubrimiento. Por ejemplo, hay células epiteliales en la piel, en las vías respiratorias y también en el tracto gastrointestinal. En este caso, estas células van a tener distintas funciones, como lo van a ser la absorción de los nutrientes hacia el torrente sanguíneo, así como también va a haber células que se encargan de producir mucosidad protectora. Mucosidad que va a evitar que microorganismos dañinos ingresen a la sangre o sustancias tóxicas principalmente causen daños en estas paredes del intestino delgado. Así que estas vellosidades, si las vemos aún más de cerca, aquí es donde a este nivel se va a dar la hiperpermeabilidad del intestino, las microvellosidades. Estas células, como ven en la imagen, son los enterocitos y presentan uniones que deben de estar bien establecidas para que no haya problemas de que pasen sustancias del otro lado, es decir, hacia el torrente sanguíneo. Esto se conoce como la función de barrera intestinal y cumple con impedir el paso de microbios, toxinas y nutrientes que aún no han sido digeridos completamente hacia la sangre. Por otro lado, debe permitir el paso o la absorción de agua y nutrientes hacia el torrente sanguíneo para que entonces la circulación distribuya todas estas sustancias nutritivas a todas y cada una de las células que así lo necesiten. También existe una continua actividad inmunológica de modulación entre lo propio y lo ajeno. Vamos a tener aquí células del sistema inmune que estarán reconociendo las bacterias, patógenas, virus, hongos, parásitos, etc. Entonces observemos bien que estos enterocitos van a estar unidos por diferentes proteínas que van a servir como un pegamento, ¿no? Para que sí las células estén unidas unas con las otras y no dejen el paso como ya vimos, a microorganismos completos o sustancias no digeridas o toxinas también que son potencialmente peligrosas. Cuando estas uniones van entonces sufriendo daños, es cuando se presenta en mayor o menor grado la permeabilidad del intestino. Las células que principalmente nos defienden o van a estar reconociendo como primer barrera son las células dendríticas. Estas células poseen múltiples proyecciones que van a estar reconociendo aquí los antígenos o sustancias extrañas
microorganismos extraños que se presentan al ingerir diferentes clases de alimentos, incluso si estos no han sido bien lavados o desinfectados, pues van a arrojar una gran carga de microorganismos, muchos de los cuales también pudieran ser peligrosos, como lo es el caso de Salmonella, Shigella, Escherichia, Staphylococcus, entre otros más. Las células T o linfocitos T van a cumplir también una función primordial al reconocer estos antígenos y promover la producción de anticuerpos que nos defiendan contra este tipo de microorganismos o toxinas. Cuando esta barrera falla, entonces vamos a tener justamente lo que es la permeabilidad intestinal o la hiperpermeabilidad, como mejor se le denomina. Entonces, observen aquí, tenemos nuevamente diferentes clases de microbios, sustancias tóxicas, sustancias no digeridas, como por ejemplo el gluten, que es la proteína contenida en el trigo, u otras sustancias también que pudieran estar en la luz intestinal, es decir, en el interior del intestino delgado. Cuando estas uniones estrechas van sufriendo daños, van sufriendo rupturas, entonces se causan perforaciones, inflamación, y estos agujeros o estas perforaciones permiten ahora sí el paso de microbios y sustancias que antes no podían pasar normalmente, y así es como la integridad de esta barrera intestinal empieza a sufrir daños en menor o mayor grado según como se extienda a distinto número de células. Obviamente esto comienza con un número pequeño de células intestinales y conforme los daños van progresando, pues cada vez mayor número de células intestinales o enterocitos van teniendo este problema de presentar poros o agujeros. Ahora pueden llegar a la sangre y causar diferentes efectos colaterales, efectos secundarios e incluso enfermedades que se van estableciendo a lo largo del tiempo, como lo son deficiencias nutricionales, problemas digestivos en general, también muy importante, las alergias e intolerancias alimentarias, incluso la fatiga crónica. En esta imagen vemos a más detalle las consecuencias de lo que causa un síndrome de intestino hiperpermeable, cuando todas estas sustancias y microbios llegan. Entonces, por un lado, se favorece la mala absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque hay un daño en estas células. Así que ya no pueden cumplir con su función de absorción de nutrientes correctamente y entonces nos generan una mala nutrición por mala absorción de nutrientes. Es decir, que aunque los nutrientes estén circulando por el intestino, no van a lograr ser absorbidos y van a seguir su camino a través del intestino. Por otra parte, hay incluso un daño en la barrera hematoencefálica. Esto ocurre sobre todo cuando llegan neurotoxinas a la sangre. Estas neurotoxinas entonces pueden atravesar esta barrera, que es la que separa la sangre, hemato es sangre, y encéfalo es el sistema nervioso central. Así que esta barrera se encarga de proteger a las neuronas y nervios del sistema nervioso central de las sustancias que pueden dañarlo y que se encuentran en la sangre. Pero muchas de estas pueden atravesar esa barrera y causar daños neurológicos, daños a nivel del cerebro, de neurotransmisores, de las neuronas, y de ahí que entonces podamos tener diferentes manifestaciones, como por ejemplo respuestas autoinmunes o enfermedades autoinmunes, alergias, y entre este cuadro de enfermedades tenemos el síndrome de intestino irritable, que se caracteriza por tener diferentes disfunciones también en el intestino y principalmente dolor, hinchazón, mala absorción de nutrientes, mala digestión en general, eczemas, problemas en la piel en general, dermatológicos, el asma, que uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver el asma con un problema digestivo? Bueno, pues efectivamente hay una comunicación entre los vasos linfáticos y el pulmón.
los bronquios, con lo cual entonces también se favorece las alergias respiratorias, diarreas, estreñimiento, gases, migrañas, que son problemas ya del sistema nervioso, ¿no? Pues como ven, problemas digestivos o no digestivos también están asociados a la pérdida de la integridad de esta barrera intestinal. Otras enfermedades autoinmunes como la fibromialgia, una disfunción de ciertas fibras nerviosas sobre todo que provocan dolores musculares en diferente intensidad. La enfermedad de Crohn, que es una destrucción progresiva del colon o del intestino grueso, tiroiditis de Hashimoto, la cual va a estar caracterizada también por la destrucción de las células de esta glándula, de la tiroides, una destrucción y un daño progresivos con el paso del tiempo. La artritis, enfermedad asociada a la destrucción de las articulaciones, también está muy asociada o muy relacionada con la hiperpermeabilidad del intestino. ¿Qué causa, qué origina este daño en la barrera del intestino? Bueno, comencemos con el alto consumo de harina de trigo que contiene gluten. Principalmente el trigo transgénico, que está distribuido en la mayor parte del mundo y que es aplicado para que los cultivos sean más resistentes a plagas, a sequías, entre otras cosas, y pues genera mayores rendimientos a la industria. Contiene más gluten que el trigo no transgénico. Al aumentar esta cantidad de gluten, el gluten es una proteína que contiene otros péptidos identificados llamados gliadinas y gluteninas que son de difícil digestión. Las enzimas digestivas que se producen a nivel de estos enterocitos, de estas vellosidades intestinales, no pueden digerir completamente estas proteínas y estos péptidos, y así se va a generar una respuesta inflamatoria de tipo inmune, precisamente por lo que acabamos de ver. Estos péptidos son reconocidos por las células inmunológicas como algo extraño y entonces se producen anticuerpos en contra de estos y así se genera una reacción de tipo alérgico al trigo, específicamente la enfermedad celíaca. Esta se presenta en personas que son sumamente intolerantes al gluten, a la harina de trigo. Sin embargo, todas las personas, aunque sea en menor grado, también presentamos esta intolerancia. Y esto va generando también la inflamación prolongada y el daño a la barrera intestinal, va generando estos agujeros, estos poros que caracterizan a la permeabilidad. Otra razón, otra causa, el consumo frecuente de la leche y embutidos. La leche, por ejemplo, contiene una proteína llamada caseína, que también es de difícil digestión y que su consumo prolongado va a favorecer el reconocimiento inmunológico de esta proteína, de estos péptidos, como algo extraño nuevamente, y va a generar irritación e inflamación al intestino. La lactosa, mucha gente es intolerante a la lactosa porque también no se tiene muchas veces las enzimas necesarias para su correcta digestión, además de que esta se fermenta por acción de bacterias que están en el tracto digestivo y van a estar causando estos malestares también característicos de la intolerancia a la lactosa. Los embutidos, por otra parte, poseen aditivos, azúcares, sales y conservantes químicos que también van a ir siendo dañinos a la mucosa intestinal, a la mucosa digestiva, incluso a la mucosa gástrica que protege el estómago. El empleo frecuente de antibióticos y AINES. Los antibióticos pues son sustancias que van a estar dirigidas a atacar y destruir bacterias dañinas, pero inevitablemente también van a dañar las bacterias benéficas que se encuentran viviendo en el intestino delgado, realizando funciones que son también importantes como producción de vitaminas, digestión de nutrientes que no se han acabado de digerir, entre otras más. Haré un video exclusivamente sobre los probióticos más adelante. Los AINES es la abreviación de analgésicos inflamatorios
antiinflamatorios, perdón, no esteroideos, como lo son la aspirina, el ibuprofeno, la cafeaspirina, el paracetamol. Muchas veces estas sustancias son consumidas sin una regulación médica, sin receta y de manera que entonces la persona muchas veces con cualquier dolor pequeño de cabeza, de cuerpo que se tenga, consume estos medicamentos. Y el problema es que también son irritantes de la mucosa gastrointestinal y van a causar ciertos daños a la flora bacteriana, con lo cual también favorece estas sustancias, estos fármacos, que haya un daño en esta barrera intestinal. La falta de ácido clorhídrico en el estómago y de enzimas pancreáticas o la inactivación de estas enzimas por diferentes problemas digestivos o mala dieta también favorecen que haya daño y entonces perforaciones microscópicas en el intestino, como ya comentamos. La falta de ácido clorhídrico se debe a la producción baja del estómago y esto puede ser por un consumo también excesivo de antiácidos estomacales, una mala dieta, una mala hidratación. Las enzimas pancreáticas se pueden inactivar también por un consumo excesivo de alimentos, como lo son la carne, combinado incorrectamente con almidones, con carbohidratos. Así que eso también favorece la permeabilidad intestinal. El estrés continuo, otro factor. En sus distintas formas, como se presenta el estrés, pues nos va a favorecer la producción de cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés principal. Y este cortisol se sabe que causa el catabolismo de proteínas. No solamente proteínas a nivel muscular, que es lo que se tiene que evitar en el caso de los deportistas o personas que tienen mucho entrenamiento físico y a veces por el estrés tienen una destrucción de su masa muscular. También se destruyen proteínas, se destruyen proteínas en otros tejidos, incluyendo la pared intestinal, en estas uniones estrechas que precisamente están hechas de diferentes proteínas. Entonces observa aquí que el cortisol estaría circulando por el torrente sanguíneo y es capaz de ir destruyendo también estas proteínas de la unión estrecha y con lo cual obviamente pues va a estar favoreciendo esos agujeros, esos poros a través del intestino. Otro factor, otra causa que favorece la permeabilidad intestinal muy importante es un aumento desmesurado o demasiado elevado, excesivo de la levadura Candida albicans, que hablamos de ella en el otro video. Se asocia al alto consumo de azúcares y harinas refinadas. Al ser una levadura, su crecimiento se favorece, o estas levaduras, se favorece su crecimiento por azúcares. Y cuando esta levadura aumenta en exceso, comienza a producir lo que se conoce en el tema de los hongos como pseudohifas. Estas pseudohifas básicamente son como raíces. Si aquí se encuentran las levaduras de Candida albicans, van a estar anclándose a la pared intestinal y con el desarrollo de sus pseudohifas, que son como raíces, pues estarán perforando y penetrando la pared intestinal, con lo cual favorecen aún más este problema de la separación entre estas células. Las mismas células Candida albicans pueden pasar, incluso llegar al torrente sanguíneo y de ahí distribuirse a diferentes partes del cuerpo, a diferentes tejidos como lo son el hígado, los riñones, el sistema nervioso, incluso llegar a causar infecciones en oídos, en ojos. Y a este cuadro se le conoce como candidiasis sistémica. En el caso de las mujeres también causar infecciones vaginales recurrentes, por lo cual, como les decía también en el video anterior, estaría haciendo uno exclusivamente dedicado a esta levadura, Candida albicans. Así que ya hablaremos más de esa relación entre esta levadura y la permeabilidad intestinal.
Otra causa muy importante que favorece la permeabilidad del intestino es un desequilibrio de la flora intestinal benéfica. Esto se conoce como disbiosis intestinal. Al disminuir el número de bacterias benéficas y al aumentar el número de patógenos que son secretores de toxinas, pues también lo que hacen los probióticos o las bacterias benéficas es que van a colonizar las paredes del intestino y van a evitar que bacterias dañinas u otros microorganismos como pueden ser también hongos, la misma Candida albicans que prolifere, virus, incluso gusanos como son las lombrices intestinales, pues va a evitar que colonicen e infecten la pared intestinal. Cuando esto no es así, entonces se favorece la secreción de sustancias tóxicas que van a dañar, van a inflamar, van a destruir esta barrera intestinal. Y estos mismos microorganismos, igual, como ya comentamos, pueden llegar incluso a la sangre y de ahí causar sus efectos nocivos. Ahora veamos qué medidas podemos tomar para favorecer, para ayudar a este problema desde su raíz. Primero, cuidar los probióticos mediante una alimentación saludable, como lo vimos en el video anterior acerca de las azúcares, de los carbohidratos saludables, que tenga suficiente fibra, lo cual también se conoce como prebiótico. El prebiótico es el alimento de los probióticos o de las bacterias benéficas. Esto acompañado de una hidratación correcta. Aquí es fundamental tener la hidratación suficiente día con día, tomar el número de vasos de agua de acuerdo a nuestro peso. Recuerda que el número de vasos de agua que consumimos no es por un estándar fijo, ¿no? De 2 litros, sino más bien depende. Si tenemos mayor peso, necesitamos mayor consumo de agua. Ahí tengo los videos de hidratación en este canal, en la lista de reproducción de Educación para la Salud, para que también los veas de ser necesario. Y qué importancia aquí también tiene, pues es vital. Si uno no tiene buena hidratación, la mucosidad que recubre al estómago y al intestino empieza a debilitarse, empieza a aminorar su tamaño y entonces es más vulnerable a los ataques. Segunda recomendación, eliminar o reducir a cantidades mínimas el consumo de azúcares, carbohidratos y harinas refinadas principalmente. Especialmente la harina de trigo, el gluten ya comentábamos, ¿por qué? El arroz que no es integral también es bastante irritante para la mucosa intestinal y va a causar daños en el epitelio. La soja o soya, productos con maíz, que todos estos realmente son transgénicos en su mayoría y son por la misma razón, al ser productos transgénicos o genéticamente modificados, van a ser reconocidos como extraños para las células del sistema inmunológico que están ahí protegiendo la barrera intestinal. Por esa razón es que recomiendo que los reduzcas al mínimo posible. Si los puedes quitar de tu dieta, mucho mejor aún. Se va a recuperar esta barrera, esta integridad del epitelio intestinal y así favoreceremos todos estos síntomas y enfermedades que de ahí se derivan. Número 3, eliminar o reducir a cantidades mínimas el consumo de la leche y los embutidos. Por lo que ya comentábamos acerca de estos productos, favorecen el estado proinflamatorio, donde las células del sistema inmunológico, además de reconocer estas sustancias como extrañas, van a secretar lo que se llaman citocinas e interleucinas, que precisamente generan la inflamación a nivel intestinal y de otros tejidos, como en las alergias. Recomendación número 4, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el alcohol también es una sustancia que va a estar generando irritación de este tejido. 5, consumir fuentes de proteínas de calidad, para que estas proteínas nos aporten aminoácidos como la glutamina, que va a ayudar a reparar esas uniones estrechas entre una célula con otra
y así se vayan cerrando esos huecos y dejemos de tener ese síndrome de intestino hiperpermeable. Proteína del pescado, que es de fácil digestión, este alimento, el huevo, pavo, también es bastante recomendable la carne de pavo. Frutos secos en general, leguminosas, para el caso de los que son veganos o vegetarianos, entre otras más, ¿no? Número 6. Consumir más alimentos fermentados, los cuales van a aportar probióticos o bacterias benéficas, tales como yogur sin azúcar. ¿Sí? El yogur entre más natural es mejor porque preserva más los microorganismos, que sea sin pasteurizar, porque el proceso de pasteurización va a eliminar una buena cantidad de microorganismos que son benéficos. El kéfir, que consiste también ahí en un hongo que va a fermentar el azúcar, también se recomienda como un buen alimento probiótico que provee bacterias saludables. Pepinillos en vinagre, el chucrut, que consiste en la col fermentada, el queso fresco, ¿no? Por ejemplo, puede ser el requesón, algún otro queso que no sea pasteurizado, que no tenga harinas añadidas, espesantes, con lo cual pues ya se pierde los nutrientes y las bacterias originales del queso. También se pueden encontrar algunos suplementos en cápsulas o en forma líquida que aportan probióticos directamente. Recomendación 7 que nos favorece para tratar este problema: eliminar o reducir la intensidad y fuentes causantes de estrés. Ya vimos que el cortisol también causa una destrucción de la barrera intestinal en las uniones estrechas. Estrés de tipo mental, emocional, físico, por falta de descanso, como en el insomnio. Alimentario, por alimentos como los que vimos aquí, que van a agredir la mucosa intestinal, la van a dañar directamente. Estrés ambiental, por contaminación, metales pesados, radiación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a buscar que esas fuentes de estrés sean lo menos posibles para reducir los niveles de cortisol. Número 8 ahora, evitar las combinaciones de alimentos perjudiciales causantes de mala digestión por reacciones de fermentaciones y putrefacción a nivel intestinal. El uso de los alimentos en forma inadecuada, como hemos platicado, las frutas con proteínas, con almidones, con grasas. Entre mayor número de combinaciones se hagan en los alimentos, en las comidas, más difícil es para la digestión procesar todo este tipo de nutrientes, porque las enzimas que se necesitan para digerir proteínas son diferentes a las que se necesitan para digerir los azúcares, los almidones, las grasas, y se inactivan las enzimas cuando hay mucha combinación de grupos de alimentos. Ahí tengo el video también, 2 videos acerca de combinación de alimentos, lo cual ahí les pondré un enlace para que ustedes lo chequen y vean las recomendaciones para que las digestiones sean más fáciles y no se causen estas reacciones por microorganismos, más que nada de fermentación e incluso putrefacción. Número 9, realizar actividad física regular, de acuerdo, por supuesto, al nivel y posibilidad de cada persona. De 30 minutos en adelante, pues sería muy recomendable, ya que esto también favorece el que haya una mejor digestión en general, la circulación sanguínea y muchos otros beneficios que también sería bueno hablar en otro video acerca del ejercicio físico. Así como igual reducir la cantidad de estrés, como ya vimos, esto va a apoyar a el manejo del estrés. Y número 10, evitar al máximo que no sea posible el uso tanto de los AINES y los antibióticos por las razones que vimos en la imagen anterior. Finalmente voy a presentarles aquí un test, un cuestionario que te va a ayudar a identificar más síntomas que están asociados al síndrome de la hiperpermeabilidad intestinal. Así que en esto vas a marcar
alguno de estos números, 0, 1, 2 o 3, de acuerdo a lo que se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, 0, el síntoma no está presente nunca o casi nunca. Vas a abarcar el 1 si el síntoma es leve, es decir, si se presenta en algunas ocasiones. ¿Sí? Quizá una vez cada mes, una vez cada 3 semanas. El número 2 corresponde a si el síntoma es moderado, se presenta a menudo, quizá 1 o 2 veces por semana, con esa frecuencia. Y el número 3, el síntoma es severo o está presente casi siempre. O sea, va a estar ahí muy frecuente, muy seguido. Y así tú marcarías el número 3, ¿no? La primera pregunta dice si está presente este síntoma, estreñimiento y o diarrea. Si dependiendo de la frecuencia, entonces marcas alguno de estos 4 números. Dolor o distensión abdominal, mucosidad o sangre en las deposiciones, es decir, en las heces. Número 4, dolor o hinchazón en las articulaciones, lo que se conoce como artritis en mayor o menor grado. Eso también depende de cada persona. Hay quienes tienen dolores articulares leves, como precisamente se considera aquí en el número 1. O si ya es frecuente, pues obviamente eso ya corresponde al número 3 en una artritis más avanzada, porque esta enfermedad es degenerativa, es progresiva. Número 5, fatiga crónica, es decir, cansancio frecuente. Con frecuencia tienes cansancio, no tienes ganas de hacer muchas cosas. Número 6, alergias de todo tipo, sensibilidades o intolerancias alimentarias. Número 7, sinusitis o congestión nasal, también está asociada a este síndrome. 8, inflamación crónica o frecuente. Inflamación puede ser a nivel digestivo o a nivel de otra parte del cuerpo. Número 9, eczema, dermatitis o urticaria, que son problemas asociados a la piel, problemas dermatológicos que van a estar causando en general irritación, inflamación, enrojecimiento, comezón de la piel. Incluso puede haber algunas vesículas o alguna especie como de ronchas, acné. Todo ese tipo de problemas de la piel también están asociados a la permeabilidad intestinal en mayor o menor medida. 10. Asma, alergia primaveral o ambiental. El asma que cada vez es más común, incluso en niños, en personas jóvenes, por el cierre de sus vías respiratorias. También hay asmas que son más controlables y otras son más graves. Si eso se presenta, entonces permeabilidad intestinal ahí también asociada. 11. Confusión, pérdida de memoria, cambios de humor. Son síntomas que están asociados a la cuestión mental, a la cuestión de daño en el sistema nervioso, por lo que platicamos del paso de toxinas a través de la barrera hematoencefálica. Y eso también está asociado a la Candida albicans, como les platicaré en ese video acerca de la Candida. 12. Uso de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ¿qué tan frecuente es? 13. Uso de antibióticos de forma continua. 14. El consumo de alcohol provoca náusea. En diferentes bebidas te provoca náusea, simplemente a lo mejor de oler o probar un poco de la bebida. Y número 15. Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o celiaquía. Estas también están asociadas a una permeabilidad del intestino. Y finalmente tu puntuación de 1 a 5, hay pocas posibilidades de padecer el síndrome de intestino permeable. De 6 a 10 puede estar presente el síndrome de intestino permeable, o sea, ya hay una posibilidad allí de que sí esté presente. Si la puntuación va del 11 al 19, entonces es muy probable que esté el síndrome establecido, y 20 o más, pues es un hecho de que hay permeabilidad intestinal en esta persona, ¿no? O si tú lo respondiste, pues ahí te darás cuenta de toda esta serie de manifestaciones, de síntomas, de enfermedades que disminuyen enormemente la calidad de vida de cada persona. Razón por la cual entonces es muy importante que conozcamos este problema. Es un problema silencioso que va avanzando poco a poco
y que hay que identificar y ponerle un freno para que afortunadamente se revierta mediante las medidas que les he platicado. Así que con esto terminamos. Aquí les presento algo de la bibliografía que estuve consultando para apoyar esta información. Espero que haya sido de gran utilidad, que te haya dado una visión más amplia o un panorama más amplio de lo que implica realmente la hiperpermeabilidad intestinal. Les agradezco mucho su atención, espero sus comentarios, dudas, sugerencias en las cajas de comentarios correspondientes y nos vemos para un próximo video acerca de estos temas tan importantes de educación para la salud.